Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos de ustedes, la dinámica y las recientes actitudes de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Como saben, estas dos estrellas turcas nos han regalado momentos inolvidables tanto en la pantalla como fuera de ella, y cualquier pequeña chispa de interacción entre ellos genera un torrente de especulaciones y debates entre sus fans. Estamos aquí para intentar desgranar y comprender un poco mejor qué podría estar detrás de ciertos comportamientos que hemos observado. Queremos hacerlo de una manera equilibrada, basándonos en lo que se ve y se comenta, sin caer en juicios definitivos, sino más bien explorando las posibles razones. Así que si eres fan de Kerem y Hande o simplemente te interesa el mundo del espectáculo y las relaciones públicas, quédate con nosotros. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis y contenidos sobre tus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, nacida bajo el foco de Esenkalkapm, fue una de esas historias que traspasan la ficción. El público se enamoró no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino también de la química palpable entre los actores. Vimos innumerables momentos de complicidad, de apoyo mutuo, tanto en eventos públicos como en sus redes sociales. Parecía una pareja idílica, de esas que inspiran y que te hacen creer en el amor verdadero. Sin embargo, como ocurre a menudo en el mundo del espectáculo, las cosas pueden ser más complejas de lo que aparentan. Últimamente muchos de ustedes han notado y comentado ciertas actitudes de Kerem Bürsin que parecen diferentes, quizás un poco más distantes o reservadas, en comparación con épocas anteriores, especialmente cuando se le pregunta sobre Hande o cuando se cruzan en eventos. Y es precisamente esta evolución lo que queremos analizar hoy. ¿A qué se deben estos cambios? Podríamos estar ante múltiples factores, y vamos a explorar las teorías más plausibles. Una de las razones más comunes en el mundo de las celebridades es la evolución natural de las relaciones. Las relaciones, ya sean románticas, de amistad o de trabajo, cambian con el tiempo. La intensidad inicial, la novedad, a veces dan paso a una conexión más madura o, en algunos casos, a una distancia prudente. Si Kerem y Hande mantuvieron una relación sentimental que terminó, es completamente normal que, tras una ruptura, las dinámicas cambien. La forma en que interactúan públicamente puede ser un reflejo de esa nueva etapa, buscando quizás preservar su espacio personal, evitar malentendidos o simplemente seguir adelante de una manera más privada. En ocasiones, la presión mediática puede ser tan abrumadora que forzar una interacción muy cercana públicamente después de una separación podría ser contraproducente para ambos. Podrían estar intentando mantener una relación cordial, quizás como colegas, sin la carga de expectativas que una relación pasada genera. Otra perspectiva podría ser la gestión de la imagen pública. Los actores, como figuras públicas, a menudo deben navegar por las expectativas de sus fans y de los medios. Si la relación de Kerem y Hande fue tan publicitada y querida, cualquier cambio en su interacción podría ser interpretado de mil maneras. Quizás Kerem, o su equipo de relaciones públicas, estén buscando un enfoque más profesional y menos personal en sus apariciones públicas. Esto no implicaría necesariamente una hostilidad o un desprecio hacia Hande, sino más bien una estrategia para consolidar su carrera individual, enfocándose en sus proyectos y en su desarrollo profesional, sin que la sombra de su relación pasada eclipse su trabajo actual. Es una forma de decir, hemos compartido un capítulo importante, pero ahora estamos en capítulos diferentes y queremos que se nos reconozca por lo que hacemos individualmente. Además, debemos considerar la presión constante de las redes sociales y de los medios de comunicación. En la era digital, cada gesto, cada mirada, cada palabra puede ser analizada, editada y convertida en noticia. Si Kerem siente que cualquier muestra de cercanía con Hande será interpretada como una reconciliación o un indicio de algo más, podría optar por una postura más cautelosa. La constante especulación puede ser agotadora y, a veces, la mejor manera de protegerse es mantener un perfil bajo y distante. Podría ser un mecanismo de defensa para evitar alimentar rumores infundados y proteger su propia privacidad y la de Hande. La falta de material para los tabloides puede, irónicamente, ser una señal de que están manejando la situación con madurez y respeto mutuo, aun cuando no sea lo que los fans más románticos quisieran ver. También es importante pensar en el impacto de la fama en la autenticidad de las interacciones. Cuando uno es una figura tan reconocida,
las interacciones espontáneas y genuinas se vuelven más difíciles de mantener en público. ¿Estamos viendo una versión más medida y consciente de sí mismo por parte de Kerem? Es posible. En entrevistas, él ha hablado en el pasado sobre la importancia de la autenticidad y de ser fiel a uno mismo. Si esa autenticidad ahora le dicta mantener una distancia calculada en ciertos momentos públicos con Ande, deberíamos considerarlo como una manifestación de esa misma autenticidad, aunque pueda parecer frío para los observadores externos. Otro factor a tener en cuenta es el desarrollo profesional y personal individual. Ambos actores son jóvenes y están en un momento crucial de sus carreras. Es natural que busquen crecer, explorar nuevos horizontes y asumir roles que los desafíen. Esta búsqueda de desarrollo personal podría llevarlos por caminos diferentes, tanto en lo profesional como en lo personal. Las prioridades pueden cambiar, y lo que antes era importante, ahora puede haber sido reemplazado por nuevos objetivos. La energía que antes se dedicaba a una relación o a mantener un vínculo muy estrecho, ahora podría estar canalizada hacia el trabajo, el aprendizaje de nuevos idiomas, la exploración de diferentes géneros cinematográficos, o cualquier otra ambición que puedan tener. En el ámbito de las relaciones, las rupturas, por amigables que sean, a menudo implican una redefinición de los límites. Lo que era aceptable y normal cuando se estaba en pareja, puede no serlo después. Kerem podría estar consciente o inconscientemente estableciendo nuevos límites en su interacción con Ande para facilitar su propia transición y la de ella, y para evitar cualquier incomodidad futura. Esto podría manifestarse como una menor efusividad en público, respuestas más concisas cuando se le pregunta sobre ella, o un enfoque más profesional en cualquier situación donde ambos coincidan. Además, la industria del entretenimiento turca es particularmente intensa en términos de seguimiento por parte de los fans. Estos seguidores, conocidos por su devoción, a menudo sienten una conexión muy personal con las celebridades. Si Kerem percibe que una interacción demasiado cercana con Ande podría generar una reacción desproporcionada entre los fans, o incluso alimentar esperanzas de una reconciliación que no es realista, podría optar por una actitud más sobria. Es una forma de gestionar las expectativas de la base de seguidores y, al mismo tiempo, mantener un ambiente de trabajo más tranquilo para él y para Ande. También podríamos estar ante una simple cuestión de madurez y aprendizaje. Las relaciones y las rupturas son experiencias de vida que nos enseñan mucho. Es posible que Kerem, a través de sus experiencias, haya aprendido la importancia de ciertos comportamientos o de cómo manejar las situaciones públicas de una manera que le resulte más saludable a largo plazo. Lo que antes parecía natural y espontáneo, ahora puede ser reemplazado por un enfoque más deliberado y consciente de sus acciones. No podemos descartar tampoco la influencia de nuevos proyectos o relaciones. Si Kerem o Ande están enfocados en nuevos romances o en proyectos que los llevan a diferentes ciudades o a contextos laborales donde no se cruzan con frecuencia, las interacciones naturales y espontáneas disminuirían. Y cuando se cruzan, la dinámica podría estar influenciada por la propia evolución personal que han tenido. Cada uno separado del otro habrá vivido sus propias experiencias, habrá aprendido y crecido. Una hipótesis que algunos fans plantean es la de la amabilidad forzada, o la cortesía profesional. Cuando dos personas que han tenido una relación íntima y significativa se encuentran en un entorno público, pueden optar por una cortesía profesional. Esto significa ser amables, respetuosos y cordiales, pero sin la calidez o la cercanía que caracterizaba su relación anterior. Es una manera de reconocerse mutuamente como colegas y como personas que compartieron un pasado, sin reabrir viejas heridas ni generar confusiones. Esta actitud podría ser percibida por los fans como fría o distante, pero en realidad, podría ser una señal de respeto y de una gestión saludable de la relación post-ruptura. Finalmente, y esto es algo que debemos recordar siempre, a menudo no sabemos la historia completa. Las apariciones públicas son solo una pequeña ventana a la vida de estas personas. Podemos especular, analizar y debatir, pero la verdadera razón de la actitud de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel solo la conocen ellos dos. Lo que nosotros vemos es una versión editada y mediada de su realidad. Quizás detrás de cámaras, su relación es completamente diferente a la que percibimos. Quizás son amigos cercanos que se apoyan en privado, pero que por razones profesionales o personales, deciden mantener una distancia pública. En resumen, si hemos notado un cambio en la actitud de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, las razones podrían ser múltiples y complejas. Podrían incluir la evolución natural de las relaciones tras una ruptura,
una estrategia de gestión de imagen pública, la presión constante de los medios y las redes sociales, el desarrollo profesional y personal individual, la necesidad de establecer nuevos límites, o simplemente una forma más madura y consciente de interactuar en el ámbito público. Cada una de estas posibilidades ofrece una explicación plausible y nos ayuda a comprender que las dinámicas entre las celebridades son a menudo mucho más matizadas de lo que aparentan a simple vista. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que esta exploración de las posibles razones detrás de la actitud de Kerem Bürsin haya sido interesante y te haya dado una perspectiva más profunda. Como siempre, la verdad completa reside en ellos, pero desentrañar estas dinámicas nos permite entender mejor el mundo del espectáculo y las presiones que enfrentan sus figuras. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen sus propias teorías? ¿Han notado algún otro detalle que podamos haber pasado por alto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y generar este espacio de debate con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con amigos o familiares que también puedan estar interesados en este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.